Segunda de Corintios, Nuevo Testamento, carta a Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5. Pongamos en pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se os ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, por este momento, Señor, que nos permite reunirnos en este lugar. Te pedimos en esta hora, Padre, que tú bendigas tu santa palabra. En esta mañana te pedimos que hable a todos y cada uno de nosotros, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga el efecto que tú quieres hacer en todos y cada uno de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria, la honra, la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. En esta mañana quisiera empezar con una frase. Un autor dijo: la generosidad no es un acto, es un estilo de vida. Amén. En esta mañana, mis hermanos, nos encontramos en este pasaje, un pasaje, una carta, un libro de la Biblia no muy conocido, muy poco leído. Se trata de una carta, una epístola, escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que se encontraba en una región de lo que hoy se conoce como Grecia, llamada Corinto. En este momento, el apóstol Pablo se encuentra tratando temas muy personales relacionados con la iglesia. Es una de las cartas del apóstol Pablo donde podemos ver su corazón, donde podemos ver un poco más de lo que él sentía, un poco más de la sensación que le producía esta tarea agotadora del ministerio. Nos encontramos en los primeros capítulos de la carta. No es fácil. El apóstol Pablo está enfrentando serias acusaciones en su contra. Los hermanos de Corinto fueron persuadidos de una manera mala por un hombre el cual empezó a dar más testimonio del apóstol Pablo. Empezó a decir de que el apóstol Pablo era un hombre miedoso en presencia, que él no era el verdadero apóstol de Jesucristo. Empezaron a decir de que él era un modelo fraudulento que se aprovechaba de la fe de los hermanos, y esto causó cierta fricción entre los hermanos de Corinto y el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue precisamente quien fundó esta iglesia. Dice de que es una de las iglesias donde pasó más tiempo, aproximadamente 18 meses, lo que dice el libro de los Hechos. Entonces, el apóstol Pablo era una iglesia, la iglesia de Corinto, donde él le tenía mucho aprecio, y vemos que se encontraba en esta situación de fricción con él. El apóstol Pablo hizo aproximadamente 3 viajes misioneros hasta esa iglesia. Nos damos cuenta de que en el segundo viaje misionero es donde él funda esta iglesia, la iglesia de Corinto, y luego que se retira por un tiempo, cuando él vuelve nuevamente a encontrarse con ellos, se encuentra que los hermanos están indispuestos contra el apóstol Pablo. Él habla de que es una visita muy dolorosa, por lo cual tuvo que exhortarlos duramente. El apóstol Pablo, en el capítulo 2 de esta carta, dice de que él perdonaba a este hombre que había levantado esas acusaciones en contra suya, y mandaba a la iglesia que hiciera lo mismo con él. Amén. Entonces, este era el contexto de la carta. Él estaba defendiendo su ministerio, él estaba inspirado por el Espíritu Santo, defendiendo que él realmente era un hombre llamado por Dios, y que lo que él hacía lo hacía en nombre de Dios.
amén, y que él no tenía nada que ocultar, porque incluso los corintios lo acusaron de tener una vida oculta, de que él era un falso ministro, que en la iglesia era una cosa, pero en su casa, por decirlo de alguna manera, en su vida íntima, en su vida privada, era otra. Amén. Entonces, el apóstol Pablo toma los capítulos 8 y 9 de esta carta para hablar de un tema relacionado con las finanzas, un tema relacionado con las ofrendas. Nos damos cuenta de que en el versículo 1 dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia, mis hermanos, se encontraban en una región donde había principalmente 3 iglesias, o se conocían 3 iglesias de las que aparecen en las Escrituras. La iglesia de Tesalónica, allí usted puede encontrar en su Biblia 2 cartas a los tesalonicenses. Esta iglesia se encontraba en la región que se conocía como la región de Macedonia. La iglesia de Filipos, que también ustedes pueden encontrar en la Biblia, en la Escritura pueden encontrar una carta a los filipenses, y la iglesia en Berea. Amén. Nos damos cuenta de que, en primer lugar, mis hermanos, se resalta la gracia de Dios. El apóstol Pablo está hablando de un tema acerca de la exhortación, acerca de su ministerio, acerca de cómo agradar a Dios, y de un momento a otro hace como una pausa. En este momento, en estos 2 capítulos de la Escritura, de esta carta, hace como una pausa para introducir un tema que los corintios sabían, y era la recolección de una ofrenda. ¿Cuál era el propósito de la recolección de esta ofrenda? Bueno, resulta que los hermanos en la ciudad de Jerusalén, que se encontraba distante de esta región, estaban pasando por necesidades, estaban pasando por una necesidad económica grande, y estaban incluso en persecución. En esos primeros años de la iglesia se estaba extendiendo, la iglesia se estaba expandiendo alrededor de Asia y de Europa. Entonces estos hermanos estaban pasando una gran necesidad. Entonces el apóstol Pablo se propuso recoger una ofrenda, en la cual estos hermanos de Macedonia fueron uno de los primeros que se ofrecieron a ayudar. Pero no solamente ellos, sino también las iglesias en Corinto. Pero resulta y pasa que, como les decía hace un momento, dado el conflicto que se había presentado entre el apóstol Pablo y la iglesia en Corinto, esa recolección se había interrumpido, ¿cierto? Sabemos que la iglesia lo estaba acusando de que realmente no era un apóstol, de que él era un obrero falso. Entonces, dado esa acusación, ese propósito se había interrumpido momentáneamente. Podemos calcular aproximadamente un año. Amén. Entonces, el apóstol Pablo empieza diciendo: asimismo, hermanos, hablando de la iglesia de Corinto, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Amén. En este momento el apóstol Pablo nos resalta primeramente el carácter de los hermanos, el cual era bueno y del cual voy a hablar más adelante. El carácter dadivoso de estos hermanos de las iglesias de Macedonia, sino que resalta la gracia de Dios. Amén. Esa gracia, dice, la gracia que ha sido dada a los hermanos de Macedonia. Entonces, es una gracia, mis hermanos, capacitadora. Amén. Es una gracia que los capacita a ellos para hacer algo. Nosotros no podemos hacer nada sin la gracia de Dios. Amén. Nosotros siempre estamos sujetos, gloria a Dios, a su gracia y a lo que Él quiera hacer con nuestra vida. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él es el que coloca la gracia en nuestras vidas para hacer lo que vamos a hacer. Amén. Es decir, que no era una ofrenda, ¿cierto? Estos hermanos que en Macedonia no estaban motivados para dar una ofrenda por la gloria, por la jactancia, sino que Dios había puesto el querer como el hacer por su buena voluntad en sus vidas. Amén. Entonces se preguntará, hermano, pero ¿cómo hago yo para yo recibir eso? ¿Cómo hago yo para que Dios ponga esa gracia en mi vida? Amén. Vamos a estar hablando de eso más adelante. La palabra de Dios nos muestra también que dice que la palabra gracia, ¿cierto? Esa gracia recibida, ese verbo que aparece ahí, es un verbo que está en tiempo continuo, es decir, no era algo que había pasado solamente, no era que ellos se le había dado, por decirlo así, una fiebre momentánea de que querían dar y ya no, sino que era algo continuo. Amén. Ellos constantemente tenían una actitud de generosidad, una actitud de dar, una actitud, amén, generosa.
era algo continuo, no era algo de momento. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nos damos cuenta de que se trata en primer lugar, mis hermanos, de una gracia que nos capacita, una gracia que llena nuestras vidas para poder hacer algo. ¿De qué algo estamos hablando? Vamos a pasar al versículo 2. Gloria al Señor, dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Así dice el pasaje que acabamos de leer. Entonces Pablo testifica de que estos hermanos, en primer lugar, el contexto, su situación era dice grande prueba de tribulación. Esto se traduce como una persecución. En ese entonces, aproximadamente en los años 64 después de Cristo, se había desatado una persecución desde todos los flancos en contra de la iglesia. En primer lugar, desde los mismos judíos que no aceptaban al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, se había levantado en contra de la iglesia. ¿Cierto? Se había levantado la iglesia algunas regiones del Imperio Romano en ese entonces gozaban de ciertos privilegios porque había algunas naciones judías que habían ayudado al imperio, ¿cierto?, en su construcción y algunas ofrendas en cuanto a Dios, en cuanto a ídolos, y gozaban de ciertos privilegios. Entonces la iglesia, primeramente por haber empezado en origen judío, gozaban también de algunas prerrogativas en cierto sentido. Pero los judíos, envidiosos, ¿cierto?, en ese entonces, de que los cristianos, nuestros hermanos de la iglesia, gozaban de esos privilegios y que la doctrina era diferente porque ellos no creyeron en el Mesías, más bien lo entregaron a la muerte, acusaron a nuestros hermanos para que fueran perseguidos entonces por los mismos judíos y por los romanos. Amén. Entonces ellos se encontraban en una grande prueba de tribulación, una gran persecución, y esto lo atestiguan las cartas. La primera carta de Tesalonicenses, la segunda carta de Tesalonicenses nos habla de esta persecución. Además de eso, mis hermanos, no solamente ellos se encontraban en esa persecución, sino que dice que estaban en profunda pobreza. Amén. Era una condición de pobreza extrema, podemos decir hoy. Solo cuando vamos a la Organización Mundial de la Salud y nos muestra el índice de pobreza extrema, nos damos cuenta de que lo describe como cuando una persona no puede ni siquiera suplir sus propias necesidades. Es decir, ellos tenían y ni siquiera le alcanzaba para cubrir sus propias necesidades. Amén. Entonces, se encontraban en una profunda pobreza. Gloria a Dios. Pero miren que en el mismo versículo dice que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Amén. Nos damos cuenta de que nuestros hermanos, el apóstol Pablo testifica de que a pesar de estas circunstancias, a pesar de estar perseguidos, unas personas perseguidas probablemente tenían que gastar, porque tenían que estar movilizándose de un lugar a otro, tenían que pagar posada en un lugar, tratando de ocultarse, tratando de solventar algunos gastos, y además de eso, la pobreza extrema en la que se encontraban. Y dicen ellos que en esa situación el apóstol Pablo testifica que ellos abundaron en su generosidad, es decir, eso no fue un obstáculo, un impedimento. Dice de que abundaron en gozo, dice, por su profunda pobreza en riquezas de su generosidad, dice, la abundancia de su gozo. Amén. ¿Cuántas veces podemos decir nosotros, ¿cierto?, en situaciones de escasez económica que nos hemos gozado en el Señor? Muy poco, ¿verdad? Muy poco podemos decir. Siempre nuestra cara, nuestro corazón se aflige, nuestra vida empieza a preocuparse por causa de esa situación económica. Entonces, nuestra condición económica muchas veces altera nuestro contentamiento en Dios. Siempre nos pasa, ¿cierto?, que cuando nos encontramos en esos momentos de la vida donde no tenemos muchas veces para cubrir todas las necesidades, o aún ni siquiera nos ha llegado, porque de alguna manera sabemos incluso que nos va a llegar, pero en el momento la desesperación, las ganas de hacer eso por nuestra propia cuenta nos impide no confiar en Dios. Amén. Nos impide no poner nuestras vidas
en las manos de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, te preguntarán, entonces hermano, ¿qué se necesita para tener ese gozo que esos hermanos tenían? ¿Cierto? Debemos cuestionarnos de alguna manera. Ellos, si yo les dejara nada más la enseñanza de que listo, estos hermanos tuvieron gran gozo, pero ¿qué necesito yo para tener ese gran gozo? Entonces, eso nos lleva primeramente a otra pregunta. ¿Quién permite las dificultades en nuestra vida? Respuesta, Dios. Amén. Él es quien permite las dificultades en nuestras vidas. Amén. Entonces, la pobreza, las enfermedades, las dificultades económicas, muchas veces quien está detrás de todo eso, muchas veces el arquitecto de esas cosas es el mismo Dios. Amén. Es un plan que Él ha diseñado, pero te preguntará, pero ¿cómo es que Dios diseña un plan donde de alguna manera permite que yo pase esas dificultades, que yo pase por esas enfermedades, por esos problemas? Amén. Entonces nos damos cuenta de que Dios prueba para ver en qué lugar de nuestras vidas nosotros lo tenemos a Él. Amén. Vemos que los hermanos de Macedonia en ese entonces nos damos cuenta de que ellos tenían a Dios en el primer lugar en su corazón. Amén. Ellos tenían a Dios en el primer lugar en su vida, porque a pesar de esas circunstancias, a pesar de esos problemas, a pesar de esas dificultades, amén, ellos abundaron en gozo. Amén. El pasaje no solamente dice de que ellos dieron generosamente, sino que lo hicieron de una manera gozosa. Amén. No les dolía. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, la generosidad de estos hermanos no se basaba en sus circunstancias, era totalmente incondicional. Amén. Es una generosidad incondicional, motivada precisamente por conocer a Dios. Estos hermanos habían llegado, como decía el versículo 1, a recibir una gracia de parte de Dios, y esa gracia los capacitaba, amén, mentalmente y espiritualmente para entender que Dios era quien estaba detrás de esa situación. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, ¿qué necesito? Amén. ¿Qué necesito para tener un pensamiento y una voluntad así de generosa como lo tenían nuestros hermanos en Macedonia? Bueno, en primer lugar, debo conocer a qué le estoy dando más prioridad en mi vida. Entonces, gloria a Dios. ¿A qué le estoy dando yo más prioridad en mi vida? Nos damos cuenta, mis hermanos, que los versículos 3 dicen: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus riquezas, conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. La mayoría de nosotros, mis hermanos, le damos más importancia a las cosas de esta vida que a las cosas del reino de los cielos. Amén. Ese es uno de los aspectos por los cuales, mis hermanos, muchas veces no podemos dar, ¿cierto?, como tal vez nosotros, o como tal vez Dios demandaría de nosotros. ¿Es un asunto de cantidad? No. El mismo pasaje lo demuestra, de que la escasez no era el problema. La escasez, no se trataba de que la escasez, lo poco que tenían, era el problema. El problema era el lugar que eso ocupaba en sus corazones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, por ejemplo, muchos de nosotros, ¿cierto?, gastaríamos 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, 2 millones de pesos en un celular, gastamos 200,000 pesos en una salida de fin de semana, gastamos, por ejemplo, unas bebidas embriagantes, probablemente, si me estás escuchando, en las redes sociales. Tal vez gastamos en ropa, compramos ropa que muchas veces no necesitamos, pero como está la moda lo hacemos. Y lo peor no es eso, sino que nos deleitamos en eso. No estoy en contra de que compremos cosas que son útiles, compremos cosas para nuestro gusto, pero si lo comparamos, cuando de pronto nos dicen: hermano, necesitas una Biblia, o hermano, te recomiendo un libro cristiano, o hermano, ¿por qué no te capacitas para el ministerio? Yo creo que tú tienes un talento, un don para esto, ¿por qué no te capacitas teológicamente? Amén. Entonces son cosas que de alguna manera no sentimos el mismo gozo que cuando
nos preguntan por las primeras cosas. Amén. Cuando nosotros, por ejemplo, compramos un celular, ¿cierto?, por el cual hemos hecho un esfuerzo grande, ¿cierto?, un celular, y si retrocediéramos el tiempo al momento de la compra, muchos o la mayoría de nosotros no nos arrepentiríamos, lo volveríamos a hacer, ¿cierto?, porque ya en el futuro uno diría, tremendo, mi celular, tanto esfuerzo que invertí en eso. Pero si se tratara, por ejemplo, de una Biblia, serían gastos que no quisiéramos hacer más de una sola vez en la vida. Amén. Son cosas que realmente solamente nos gustaría que no se repitiesen. Amén. Que solamente hacerlo una sola vez en la vida, más nunca. ¿Cierto? Muchos creyentes le dan a las cosas de este mundo lo que nunca le darían al reino de los cielos. Amén. Muchas veces invertimos una gran cantidad de tiempo, una gran cantidad de recursos en cosas de este mundo que si nos preguntásemos si podríamos hacer lo mismo, nos podríamos motivar para hacer lo mismo para la causa de Dios, lo pensáramos 2 veces. Amén. Para ayudar a un hermano, una necesidad como lo estaban haciendo estas iglesias en Macedonia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, muchos creyentes mueren con más tesoros de este lado de la eternidad que del reino de los cielos. La palabra de Dios dice en Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en este mundo, dice, porque se corrompe. Y me llama la atención porque el mismo Señor Jesucristo en el versículo 21 da la conclusión final de esto y dice, porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Amén. Entonces, muchos creyentes a la hora de partir con el Señor, muchos creyentes han acumulado más riquezas de este lado de la eternidad que en el reino de los cielos. Muchos creyentes, cosa que no está mal, tienen muchas casas, tienen vehículos, tienen una vida estable, cosa que no está mal, pero cuando vas a revisar sus tesoros, cuando vas a revisar los tesoros que tienen en el reino de los cielos, amén, vemos que las arcas están prácticamente vacías. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces nosotros debemos analizarnos, mis hermanos, dónde está nuestro tesoro, dónde estamos nosotros colocando nuestro corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces debemos entender primeramente en qué lugar, ¿cierto?, de la vida estoy colocando yo mis recursos. Si los recursos que yo tengo para mí son un ídolo, ¿cierto? Si los recursos que yo tengo para mí están en el primer lugar en mi corazón. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Entonces, en segundo lugar, debo entender que dar es un privilegio que yo busco voluntariamente y no por obligación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, muchas personas, muchos creyentes tienen la mentalidad de que al llegar a la iglesia, ¿cierto?, el acto de ofrendar, el acto de levantarse en el momento en que el hermano dice, bueno, vamos a recoger las ofrendas, se trata de algo mecánico, como cuando íbamos a la iglesia antes y simplemente lo hacíamos por mera costumbre, ¿cierto? No había nada motivado en nuestro corazón, no más que el orgullo de dar una ofrenda, amén, que los demás nos vieran. Entonces, nos damos cuenta, y lo voy a ilustrar con una historia, el pasaje de Lucas 21, versículos del 1 al 4, nos habla de una viuda, nos habla de una mujer que en ese momento nuestro Señor Jesucristo se encontraba, dice el pasaje, mirando junto al arca de las ofrendas, ¿cierto? Se encontraba mirando a ver cómo las personas llegaban y ofrendaban, cómo las personas llegaban y lo que daban, ¿cierto? Como si me pusiera aquí de pronto y, hermano, ¿cuánto día? Hermano, está bien, está aquí, ¿cierto? Yo estaba el Señor Jesucristo viendo, y dice el pasaje de que llegaban las personas y entregaban y soltaban poco de monedas, y soltaban una gran cantidad de recursos y soltaban grandes ofrendas, pero le llamó la atención que nuestro Señor Jesucristo en ese momento se dio cuenta de que había una viuda, una mujer que se acercó con lo último que tenía, y dice el pasaje, y esta mujer dio todo lo que tenía para su sustento y lo entregó, ¿verdad? Entonces, ¿se trata de la cantidad? No se trata de la cantidad, mis hermanos, se trata del lugar en que yo pongo eso. Y realmente nosotros debemos reconocer
que la gran mayoría de veces cuando nosotros entregamos al Señor, cuando damos al Señor, cuando ayudamos a un hermano, cuando ayudamos a una necesidad, cuando invertimos en algo de nuestra vida espiritual, ¿cierto? Un libro, una Biblia, muchas veces lo hacemos de lo que nos sobra. Amén. Como lo hacían estas personas en este pasaje que les decía de nuestro Señor Jesucristo, que los ricos daban, pero dice el pasaje, de lo que les sobraba. Amén. Y nuestro Señor Jesucristo no era que Él estaba demandando que los ricos dieran más. El pasaje no trata de decir eso. El pasaje trata de decir de que la actitud de ellos, ¿cierto?, era por mera costumbre o por vanagloria, ¿cierto? Era por un acto simplemente de que eso no les servía. Ya no iban a hacer, no tenían ningún propósito con ese dinero. Ellos lo entregaban de lo que les sobraba. Pero el pasaje de la viuda dice de que era su sustento. Y el sustento todos sabemos que tiene una utilidad, valga la redundancia, precisamente para sustentarnos. Amén. La viuda dice, dio todo su sustento. ¿Y qué significa la palabra todo? Todo. ¿Verdad? Entonces, ¿quería Dios empeorar la situación económica de esta mujer? De ninguna manera. Realmente lo que deseaba, ¿cierto?, lo que había entendido esta mujer era de que su vida no dependía de ese sustento. Su vida no dependía económicamente de lo que ella tenía. Su vida no dependía de lo que ella pudiera invertir ese dinero. Su vida no dependía de los recursos que ella tenía. Su vida dependía de Dios. Amén. Y ella comprendió eso. Ella entendió que aunque ella diera, ella había apartado, se lo dio, ¿cierto? Ella entendió de que quien la sustentaba, quien le iba a dar ese sustento, no eran esas moneditas, ni lo mucho que ella pudiera hacer con esas dos moneditas, sino que era quien, el mismo Dios. Y eso es lo que nosotros nos debemos entender, mis hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No es la enseñanza, ¿cierto?, de pronto del Evangelio, de la superprosperidad, que de alguna manera muestra de que la mujer dio todo lo que tenía, entonces entrega todo lo que tenga para que sea prosperado, para que sea bendecido. No. Vemos en el pasaje de 2 de Corintios de los hermanos de Macedonia y vemos en el pasaje de la viuda que ninguno de los dos estaba esperando nada a cambio. Amén. No era una forma de mover de alguna manera el mundo espiritual y que obligase a Dios a retribuirme aún más de lo que yo le había entregado. Amén. Así no funciona, mis hermanos. Ellos no esperaban nada a cambio. Ellos estaban más bien confiando en que su corazón no estaba puesto en esas cosas y que realmente Dios era quien sustentaba su vida. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, mis hermanos, esto es lo que nos habla la palabra de Dios. No es la cantidad, sino lo que eso significa para nosotros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Para la vida significó que su sustento. Para los ricos no significaba nada. Amén. Entonces, segunda condición, para poder dar como estos hermanos, tenemos nosotros que dar de una manera, gloria a Dios, donde podamos entender, ¿cierto?, que lo que damos lo damos para Dios, lo apartamos para Dios de una forma especial. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, esto nos lleva a nuestro próximo punto, el tercer punto de este mensaje, es una entrega genuina a Dios y a su causa. Versículo 5 del pasaje dice: y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Asimismo se dieron al Señor, dice el pasaje. Entonces, nosotros cuando empezamos la vida cristiana, nos damos al Señor. Amén. Venimos a la iglesia, oramos, leemos la palabra, nos entregamos al Señor. Pero no todos los hermanos, no todas las personas se entregan en la misma medida. Unos se entregan más que otros. Entonces nos damos cuenta de que aquí el apóstol Pablo testifica a estos hermanos y dice: se dieron a sí mismos, al Señor y luego a nosotros. Entonces, en tercer lugar, para poder dar como estos hermanos, para tener una generosidad como la de estos hermanos, para tener un corazón donde la gracia de Dios haya obrado en nuestras vidas para dar de esta manera, tenemos que entregarle al Señor todas las áreas de nuestra vida. Amén. Si yo mismo no me he rendido por completo, ¿verdad?, a los pies del Señor, muy
poco probablemente voy a poder tener una generosidad de esa forma. Amén. Mi generosidad va a estar motivada por otras cosas, ¿cierto? Va a estar motivada precisamente tal vez porque me vean, por el ego, ¿cierto? Por otras cosas, menos por entender el propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, nosotros debemos dar entendiendo de tal manera que Dios fue el primero que dio por nosotros. Él dio a su Hijo unigénito, dice, ¿cierto?, para el rescate de nosotros. Entonces, Él dio la mayor ofrenda que podía dar un ser, que fue a su Hijo, el rescate por nuestros pecados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, eso nos debe motivar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso nos debe motivar para nosotros dar a Dios, para dar y ayudar como estos hermanos ayudaron. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, para concluir, quisiera dejar algunas palabras sobre este mensaje, y es que lo primero es que en nuestras oraciones demos gracias a Dios por las dificultades que permiten nuestra vida, porque ese es un plan que Dios ha diseñado. Es el mismo Dios quien diseña esas dificultades. Cuando el apóstol Pablo se encontraba en su dificultad, en la misma carta en 2 de Corintios, él habla a Dios, porque él sabía que era Dios quien estaba permitiendo eso. Él sabía que era Dios quien podía quitarle esa dificultad. No era el enemigo, no era el diablo, no era el ser humano, era ¿quién? Dios. Y dice, he rogado al Señor 3 veces, ¿cierto? Al Señor. Entonces, al Señor es que nosotros debemos rogar, al Señor es que nosotros debemos darle gracias, debemos ser agradecidos, porque de alguna manera Él está permitiendo esas situaciones en nuestra vida, así como a la de estos hermanos, para moldear nuestro corazón, para hacernos entender que no dependemos de nuestras capacidades, que no dependemos de nuestras fuerzas, que no dependemos de nuestras posibilidades, sino que, como dice el versículo 1, dependemos de la gracia de Dios. Amén. La gracia que nos ha sido dada es la que nos sustenta. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, de alguna manera nosotros, ese primer concepto de la gracia de Dios en nuestra vida nos parece algo abstracto, no lo entendemos. ¿Cómo lo ponemos en hora, mi hermano? Aquí el primer consejo: demos gracias a Dios en nuestras oraciones por todas esas situaciones que Él permite en nuestras vidas. Cuando nosotros oramos a Dios y le damos gracias, vamos aprendiendo cada día más de Él, vamos comprendiendo lo que tiene para nuestras vidas, y cada vez que pasemos esas circunstancias, dado que Él lo permita, nuestra actitud va a ser diferente cada vez. Nuestro carácter va a ir cambiando. Si antes nos quejábamos, si antes nos desesperábamos, cada vez vamos aprendiendo a confiar más en Dios, cada vez vamos poniendo más nuestra confianza en Él. Amén. En segundo lugar, que nuestra generosidad no se vea afectada, ¿cierto?, por la economía del mundo. Que nuestra generosidad, ¿cierto?, que siempre tengamos una buena disposición para dar al Señor. Estos hermanos no pusieron su mirada en la inflación económica, no pusieron su mirada en el mercado de valores, no pusieron su mirada en la paupérrima condición en la que se encontraban, sino que ellos pusieron su confianza en Dios, y eso movió su generosidad. Amén. Que nuestra generosidad no se vea afectada por la economía, y que entendamos que es Dios el que nos sustenta.